hace lo que fue complejo y arduo. Respecto de la arquitectura y el diseño de interiores, puntualmente dos valores se mantuvieron constantes. Siempre se trató de recuperar el ideal clásico de la belleza y también se hizo mucho hincapié en la naturaleza, que era considerada como una creación suprema de Dios, que tenía que ser tenida en cuenta porque era la perfección, digamos. Si bien los chicos van a hacer hincapié y más detalles en cada uno de estos periodos, como cuestiones o puntos a destacarse, por ejemplo, en el caso del Renacimiento se manifiesta una evolución entre la relación del interior y el exterior. Se trata de que el individuo reflexione respecto a la espacialidad y la belleza de los edificios. En el manierismo encontramos una etapa transitoria entre el Renacimiento y el Barroco, donde comienza a perderse el espejo que es el ser humano. Entonces se plasma en el arte y en el diseño. En el Barroco se apunta más a lo que es el efecto escenográfico del arte, se apela a lo emocional, a tratar de generar impactos. Y en el Rococó ya vemos un arte que es más mundano, que trata de expresar las relaciones humanas, la vida cotidiana. Y en el neoclasicismo ya hay como un rechazo a lo que es el arte barroco y se busca y digamos, se apela a los modelos de paz. Bueno, comenzamos por el Renacimiento que se eliminó en la Europa occidental, más precisamente en Italia durante los siglos XV y XVI. Era lógico que se eliminara en Italia porque Italia fue una península, ¿verdad?, que cuando estuvo todo este furor del gótico, que los franceses eran como el top y todo eso, ellos no se sintieron nunca muy identificados con eso y no se, como que no se pegaron mucho a esa forma de estilo y tal. Entonces ellos como que siguieron muy apegados a lo que era lo clásico y querían tener todo el tiempo, recordaban lo que era el imperio. Encima el imperio romano tenía su sede de gobierno ahí en Italia. Después se caracterizó por ser fruto de ideas que determinaron una nueva concepción del hombre y del mundo. Hasta aquí como que todo giraba en torno a Dios. Cuando llegó el Renacimiento, después que salen de esta época de crisis y todo eso, ¿verdad?, ellos tornaron como que todo era el hombre, todo dibujado para el hombre, los poetas escribían poesías del hombre, empezaron a estudiar también las ciencias, políticas, humanas, literatura, un montón de cosas empezaron a estudiar, las políticas, y lo que más se destacó, si bien estudiaron como que todas esas cosas, lo que más se destacó siempre fueron las artes. Se deja de lado el teocentrismo, se reemplaza por el antropocentrismo, es una era de descubrimientos y conquistas ultramarinas, expansión mundial e inclusive el descubrimiento de América. Ellos que estaban como que exploraban todo, investigaban todo y llegaron hasta el descubrimiento de América. Bueno, en cuanto a la perspectiva, cabe destacar que los pintores florentinos fueron los primeros que se adentraron en este tema, ¿no?, que tuvieron sus leyes y todos sus enigmas. Y Brunelleschi fue el primero que pudo como esquivar esas leyes y tratar de descifrarlas. Él, junto con Palladio, que es otro arquitecto, fueron dos de los mejores que lo representaron, y él, unos años más tarde, lo que hizo fue escribir un tratado, ¿no?, que explicaba todo lo que había hecho y que le sirvió de base a otros artistas de la época. Después, en cuanto a la anatomía, los artistas, porque lo que ocurría era que había disecciones, ¿no?, disecciones de cadáveres. Entonces los artistas, además de presenciarlas, luego la practicaban para tener mayor conocimiento y poder expresar el cuerpo humano con mayor perfección, que era lo que se buscaba en esa época. Lo más importante con la anatomía, bueno, saben que es el hombre de Vitruvio, que es un dibujo que representa la forma del cuerpo humano y lleva el nombre porque los textos fueron sacados del arquitecto Vitruvio. Bueno, en esa época se buscaba la armonía de un todo, o sea, la armonía de las partes, en la medida, la proporción y otras cosas, y
más emblemáticas están el David de Miguel Ángel, que es en cuanto al ideal de belleza masculina, y la Venus de Botticelli, que representaba el ideal de belleza femenina. Y por último, bueno, destacar la admiración que tenía por la naturaleza, era como que se basaba en lo naturalista, y lo importante, volviendo a la anatomía, era vincular lo que se veía en el interior del cuerpo y vincularlo con lo que se observaba en la naturaleza. Bueno, el manierismo es un estilo artístico que va desde el final del Renacimiento hasta el principio de la época barroca, donde bueno, se originó en Venecia, pero a lo largo del tiempo se fue expandiendo por toda Europa. En realidad, bueno, el punto central, digamos, de esta etapa era como distorsionar las pinturas que ya venían del Renacimiento, las pinturas más clásicas, como darles una vuelta de tuerca, en el sentido de que a tanta perfección le daban, como por ejemplo el cuerpo humano, se ponían cabezas mucho más chiquitas que los cuerpos, desproporcionados, donde también, bueno, en esta época entre las ideas del orden y de la morfología. Se intentaba representar una realidad que, bueno, no era la verdad, era, digamos, de una manera extraña, donde bueno, por ejemplo, acá algunos de los autores más importantes fueron Benvenuto, con Perseo con la cabeza de Medusa, de Biblioteca de Miguel Ángel, Columpio de Honoré Fragonard, Jean Bologna y el Palacio de Bueno, el manierismo era muy subjetivo y inestable, en donde los artistas se centraban en sus gustos, en la realidad y en la creación. Es como que a veces las imágenes hasta como que no tenían sentido. Los colores también eran artificiales, o sea, no se relacionaban mucho con la naturaleza, eran fríos y como que se enfrentaban entre sí. Después, bueno, manierismo dice que viene de la palabra maniera, que significa personalidad artística, en lo cual ellos, bueno, como dijo ella, que es como que copiaban obras de los grandes maestros que eran como Miguel Ángel, Leonardo, Rafael. Pero poniendo como las figuras en una forma extraña, que no era lo convencional, o inventaban o hacían diferentes las formas reales. Claro, esto se lo llamó como un ejercicio artístico rebuscado. Sí, bueno, hay que hablar del barroco, que surge del manierismo como el manierismo como la transición entre el Renacimiento y barroco. Bueno, nace en Italia en el siglo XVI y luego se extiende por toda Europa hasta el siglo XVIII. Bueno, este estilo se origina como fruto de una época de crisis, ya que la Iglesia y la sociedad en sí estaba en crisis, y utiliza este arte tanto en la pintura, la escultura, la arquitectura, como para manifestar su poder ante la sociedad. La monarquía lo usó para beneficiarse y la burguesía para expresar sus ideas y trascender en el tiempo con sus ideales. Entonces se dice que como que el término barroco sería como la expresión estética justamente de la época. ¿Sí? Bueno, el objetivo principal además del arte barroco era la recuperación de la fe y la religiosidad. Bueno, en cuanto a la arquitectura, podemos decir que las fachadas comenzaron a ser más proporcionales y simétricas, teniendo simetría horizontal y vertical. Las fachadas eran como plásticas, dinámicas, generando como una transición entre el exterior y el interior, como que eran fluidas. El hecho de tener curvas, contracurvas y lares retorcidos creaban una sensación de dinamismo. Bueno, el interior también estaba compuesto por gran numerosidad de columnas que, si bien no todas cumplían
y todo clarito, digamos, eran todas cosas claras. En la pintura, digamos, lo que se reflejaban eran las fiestas elegantes, las fiestas campestres, los amoríos, las cosas, digamos, cortesanas. Sí. También en la arquitectura, la fachada, digamos, la parte exterior de los edificios eran, digamos, con forma simple, mientras que por dentro era totalmente diferente. Estuvo en Francia, pero también se extendió a Alemania y Austria. También en la escultura digamos, lo que se enfocaba eran los rostros idealizados, más bellos, colores rosados en las mejillas, rojos los labios. Se idealizó, digamos, a la mujer como punto focal porque era bella, esbelta y representaba lo femenino.